hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Un saludo a todos los bendecidos aquí presentes localmente en Orlando y también a todos los que nos sintonicen a través de graciasobregracia.net y también de nuestro canal YouTube Gracias sobre Gracia. Queremos instarles a que compartan estos temas con otros. Ya varios lo han hecho. Hemos recibido gracias por sus correos, por sus comentarios. También en Facebook pueden encontrarnos en Centro Gracia sobre Gracia. Mándanos una solicitud, queremos también compartir contigo. Bien, el tema de hoy es un tema interesante que el apóstol Pablo una vez recibió estas palabras. Recuerde que cuando el apóstol Pablo apareció en el panorama con este misterio, porque él dijo, mira, yo tengo un misterio que no ha sido revelado, y él comenzó a hablarlo a punto que revolcó todo Jerusalén ahí los apóstoles y medio mundo se asustaron porque era algo nuevo y bueno, y en verdad era nuevo porque era el nuevo pacto que Dios había revelado, la plenitud de ese pacto al apóstol Pablo. Y el tema de hoy vamos a llamarlo cuando se lee a Moisés. Así es el tema de hoy, cuando se lee a Moisés. Y vamos a darle el versículo central del día de hoy. Vamos a segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y recibo que el Señor me da palabra, que al abrir mi boca me sea dada palabra para con denuedo predicar y dar a conocer el misterio del Evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo, vamos a comenzar en el versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 6. Mira cómo dice. O sea, vamos al verso 15. Vamos a comenzar ahí. Dice, y aún, segunda carta a los Corintios 3:15. Vamos a comenzar ahí. Y aún, escuche bien, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Oye, el Señor como que me daba este versículo hace un par de días atrás. Y es interesante porque a veces uno no está ni pensando en la Biblia, porque hay cosas que hacer, hay que ocuparse con los hijos, hay que trabajar, hay que limpiar, hay que el carro, mil cosas en la vida. Pero como quiera esa palabra llega, y esa palabra me vino cuando se lee a Moisés, y entonces comencé a leerlo. Oye, es interesante porque ¿cómo es que tú lees a Moisés? Cuando tú lees a Moisés, porque cuando tú lees un libro, pues tú lees un libro, y ahí te dice, y bajó José al mercado, y entonces estás leyendo un libro. Pero leer a Moisés es el tema de hoy, cuando se lee a Moisés. Entonces Pablo hace como un tipo de comparación, como que tú pudieras leer a una persona. Ahora, yo tengo que comprobar ahora mismo que leer a Moisés es prácticamente leer al antiguo pacto, porque las personas representan algo y tú puedes leerlos. Mira lo que dice en el mismo capítulo, en el versículo 14, versículo anterior. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el versículo 14 te dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda un velo. Y cuando lees el 15 dice,
cuando se lee a Moisés. Entonces, exactamente, sinónimo. Leer a Moisés y leer al antiguo pacto es lo mismo. Es igual que tú puedes ver a personas que cuando tú las miras, tú los lees. Y es interesante porque vamos a estar en este capítulo un rato. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero el versículo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros. O sea, Pablo dice que nosotros somos cartas. Y dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tú sabes que cuando la gente te miren a ti, ellos ven un pacto. Ellos o van a ver a Moisés o van a ver al Evangelio de la Gracia. Por ejemplo, no a modo de burla, pero el misterio hay que aclararlo bien. Una persona que es religiosa, tipo Moisés, que anda así, una persona que anda guardando el sábado, yo leo a Moisés, yo veo a Moisés allí, porque es que, dice que tienen un velo que no puedes ver. Por eso el propósito del Evangelio es eventualmente que se refleje en tu vida, que cuando la gente te vea, dice, puedan leer una carta de Cristo. Entonces, ahí dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, porque la ley se fue dada en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y Pablo dice que la carne para nada aprovecha, pero Pablo en otro aspecto, él está hablando de que tu vida, o sea que aún tu cuerpo refleje un fruto donde la gente ve, oye, aquí este hombre tiene algo diferente. Y pueden leerte, ni siquiera conocen ni un versículo. Hay gente que no va ni a la iglesia, ni alguna gente ni creen en nadie, ni en Dios, ni en la madre que los parió. Pero ven en algo a ti amable, eres afable, tienes un fruto en tu vida, eres una carta leída por todos los hombres y se refleja también en tu carne. Y entonces, este versículo lo que está es probando de lo que tú lees, aquí se tiene que reflejar en tu carne. Eventualmente van a tener que verlo en ti. Una persona que está llena de Moisés, pues lo vas a ver. No, hoy es sábado, yo no puedo salir, porque Jehová de los ejércitos me lo prohíbe. Y tú lo notas inmediatamente y tienen un velo. Ahí mismo en ese capítulo, mira, en el capítulo 3, versículo 13, dice, y no como Moisés, diga, y no como Moisés. Diga, y no como Moisés. Porque es que Dios no quiere que tú seas como Moisés. Dios no quiere que tú seas, que el antiguo pacto se refleje en tu vida. De hecho, una persona que está en el antiguo pacto es esclavo de los rudimentos, es esclavo de un sábado, es esclavo de un rito. Pues llegó la fecha de la oración de Rosh Hashanah, entonces ya están esclavos. Es como yo cuando yo estaba con Moisés en el catolicismo, porque los católicos están en el Moisés 100%. El Viernes Santo comerse un pedazo de carne, Dios mío, y a veces se me iba la mano y yo fui a un McDonald's y me lo comí. Y después yo decía, papi, me recuerdo que estaba con mi papá, él me invitó a McDonald's y yo dije, papi, hoy es Viernes Santo y vamos comiendo hamburguesa. Y dice, sí, mi hijo, es verdad, pero... Y yo me asusté porque yo quería ser tan fiel a lo que yo pensaba que era Dios y me dijo, Dios no perdona, mi hijo. Todavía mi padre es católico hasta el día de hoy. Entonces, mira lo que dice versículo 15, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Un velo es algo que te impide ver. Versículo 16, pero cuando se convierten al Señor, el velo
se quitará. Oye, pareciera que cuando una persona está con Moisés, prácticamente Pablo está diciendo que no está convertido al Señor. O sea, una persona que continúa con Moisés, prácticamente Pablo está diciendo que no está convertido. Tiene que haber un cambio. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Libertad. Una persona que no está en libertad, pues obviamente el Espíritu del Señor no está operando. Porque él está esclavo a los mandamientos. Él está esclavo a los ritos y las ceremonias que Moisés en el Viejo Testamento imponía. Ahora, vamos a estar en este capítulo un ratito más. ¿Estamos todavía bien? Amén. Sí, ok. Mira cómo dice versículo 6 de ese mismo capítulo. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El nuevo pacto indica la revelación dada al apóstol Pablo. El nuevo pacto indica que no tienes un velo, y el nuevo pacto indica que tú andas en el Espíritu del Señor. Y dice, del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. A mí me han dicho, y a nosotros nos han dicho, que como nosotros usamos mucha letra, porque siempre estamos leyendo. Nosotros, hay gente que dice, no seas tan intelectual, no le estés leyendo tanto, póngase a orar y póngase a recibir el Espíritu, y tú sabes, quiero sentir la unción del Espíritu Santo. Entonces ignoran la palabra. Pero cuando Pablo dice aquí que la letra mata, no está hablando del nuevo pacto. Ahí te está especificando exactamente qué es la letra. El próximo versículo, versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, está hablando de los mandamientos. De Moisés. Está hablando de Moisés. Entonces, la letra no es lo que nosotros estamos leyendo. Las letras son esas letras grabadas en piedra, esos mandamientos. Eso es letra. Para eso es el Espíritu, el Evangelio. Y entonces, yo digo esto porque yo tengo, yo conozco varios ministros y yo tengo un sentir, el ministerio Gracia sobre Gracia tiene un sentir para extender la mano a esos pastores, para llevarlos a la perfección, no una unidad de que, oye, qué chévere que tú eres, que nos damos un par de abrazos. Eso yo lo puedo hacer con cualquiera, hasta cualquiera de la calle. Si nos profesamos ministros, sino estar perfectamente unidos en el Evangelio con todo poder. Y entonces, la letra no es lo que nosotros estamos leyendo. Tan pronto tú agarras un versículo de Pablo, rápido el Espíritu comienza a cortarle a alguien. Tan rápido como dice, y no como Moisés. Diga, y no como Moisés. Como Moisés. Entonces, cuando tú lees eso, tú dices, oye, pero ven acá, ¿Dios está en contra de Moisés? No, Dios usó a Moisés en su tiempo. Fue un instrumento para el primer pacto. Y entonces, este libro tú tienes que dividirlo bien. Tú tienes que dividirlo bien. Hay gente que dice, no, yo creo la Biblia de rabo a cabo. Y toda la Biblia es inspirada por Dios. Sí, pero entonces, ¿qué hacemos con y no como Moisés? Que si estás en el antiguo pacto tienes un velo. En el término de los mandamientos. Hay unas historias bien chéveres que el mismo Pablo habla del Viejo Testamento, pero él no toca los mandamientos. No, los mandamientos fueron abolidos. Él habla de algunas vidas del Viejo Testamento en ejemplos de fe, en ejemplos de cómo conquistaron reinos, en ejemplo de cómo hicieron grandes cosas en el nombre del Señor. Pero los mandamientos tú tienes que apartarse de ellos. Totalmente. Diga, y no como Moisés. como Moisés. Es una cosa
tremenda, porque hay personas que quieren estar como Moisés. No, yo quiero estar como Moisés. Bueno, Dios te manda que no estés como Moisés, porque si estás como Moisés, entonces no estás convertido al Señor, prácticamente. Vamos a ver si me pueden llevar este teléfono por ahí y me lo apaguen, que no me está interrumpiendo. Por favor, si me lo pueden apagar. Y entonces hay que entender lo que está escrito, bendecido. Yo veo mucha gente jugando a la iglesia, pero no quieren ver lo que está escrito. La iglesia de Jesucristo es para comunicar verdad, donde esa verdad va a llevarte a ser realmente libre. Jesucristo lo dijo. Amén. Conoceréis la verdad en futuro. Amén. Porque Jesucristo estaba cumpliendo precisamente la ley de Moisés. Entonces él dice, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando conozcas tú la verdad, entonces, diga entonces, seréis verdaderamente libres. Oye, yo no sé tú, pero yo soy libre. Nosotros lo que estamos haciendo es haciéndote un favor para que entres en la plenitud de vida. Entonces, si tú lees a Lucas, Marcos y Juan, también tienes el velo. Porque está, ahí está también. Vamos a estar tocando un punto de nuestro hermano que lo vamos a compartir después. Entonces, nosotros somos cartas de Cristo, expedidas por nosotros, dice Pablo. Entonces yo comencé, después que entendí eso, entonces dije, Padre, si nosotros somos cartas, entonces se debe reflejar, dice que no en tablas de piedra, sino en tablas sino en tu corazón, el corazón de carne. Entonces esa vida, yo digo, Padre, yo declaro esa abundancia de vida reflejada también, esa gracia que hemos conocido, porque recuerda que todo espíritu está vestido de carne, y la carne tiene defectos, la carne tiene errores. A veces decimos cosas, ¿por qué dije eso? Perdóname, o porque es que tú nunca vas a ser 100% perfecto mientras tengas carne, pero sí puedes tener templanza, que vamos a ir a Gálatas capítulo 5, y ahí aquí vamos a darle la aplicación de lo que es ser una carta de Cristo. Gálatas capítulo 5 en el versículo 22. Gálatas capítulo 5 en el versículo 22. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Dice, ahí está, mas el fruto del Espíritu, no el fruto de Moisés, pues, ni el fruto de la ley, el fruto del Espíritu es que amor, gozo. Oye, qué bueno estar en gozo, ¿verdad? Porque si somos cartas leídas por Cristo y fue escrito no con tinta, sino por el Espíritu en nuestro corazón, entonces estos factores deben estar en nuestras vidas. Manifestados, que se lean cuando la gente termina, te pueda leer: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No es solamente amor, no, vamos a amarnos, no, esto es un componente de muchas cosas. O sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Diga, contra tales cosas no hay ley. Porque estas cosas no provienen, o sea, estas actitudes, la ley no te los va a manifestar. La ley lo que te va a manifestar son mandamientos, donde la gente queda: no vayas aquí, no vayas allá, no hagas esto, no puedes. Entonces están esclavos. Entonces, si acaso tienen algo que se portan bien, es porque tienen miedo del que dirán, que el pastor me va a disciplinar, que mi familia qué va a pensar de mí. Pero cuando tú andas en el Espíritu, contra estas cosas no hay ley. En estas cosas tú van a ser manifestadas en tu vida. Y a mí me fascinó cuando yo, no sé si es la palabra apropiada, fascinar, pero ustedes me entienden. O sea que me maravillé con esta palabra.
templanza, cuando la miré en el diccionario, y te lo voy a leer, dice, templanza, oiga esto que lindo, templanza está relacionado con la sobriedad o moderación de carácter. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada y se goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Y no es que no vas a fallar, pero este fruto del Espíritu que produce el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es que tú tienes un equilibrio con tu carácter. O sea, que tiene que ver un avance. Por ejemplo, hay gente que tienen unos caracteres bien fuertes y son bien gritones. No, que mira. Pero entonces cuando el Espíritu, la palabra comienza a entrar, no es que no se le zafa, va a ir creciendo, lo que se va equilibrando. Y tú mismo vas a tener un control sobre tu carácter, sobre tus emociones, y vas a ser capaz de dominar los impulsos. Yo he visto ese fruto en mí y le doy gracias al Señor porque en verdad eso no proviene de nosotros mismos. Eso proviene del Espíritu del Señor cuando tú escuchas su palabra y comienza esa palabra a actuar en ti. En otros momentos quizás yo hubiera reaccionado más fuerte y ahora paro y pienso. A veces para tú decir lo mismo, tú puedes hacerlo en una manera más benigna. Para decir lo mismo. Tú no vas a dejar de dar su punto, pero puedes decirlo en una manera. Claro, a veces hay que, para que la gente te entienda, tiene que empujarlo un poquito. Pero tú sabes, equilibre. Respire un poco. Después comparte ya en tu casa con tu esposa y no, que mira, que lo que pasó es esto. O sea, pero estás practicando, estás viendo ese fruto del Espíritu. ¿Cuántos quieren ese fruto? Yo creo que eso es una cosa maravillosa. Por ejemplo, yo he visto personas que me han dicho en ciertos momentos que yo soy un poco rudo en ciertos momentos. Y entonces yo comienzo a analizar y cuando me lo dice más de una persona, entonces yo digo, bueno, yo tengo que chequear eso. Porque yo quiero andar en estos factores de lo que es el fruto del Espíritu. Y trato de, ¿cómo se dice? Balancear. Equilibrar y balancear. Y más nosotros que estamos en este pacto que Dios nos tiene así, oye, crecimiento. Ya tú sabes más que eso. Y entonces Dios comienza a darte más crecimiento. Y comenzamos a ser perfeccionados en nuestras actitudes. Voy a leer esto una vez más, que es un fruto del Espíritu que solo proviene del Nuevo Pacto. Lo demás pues es apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo. Muchos que profesan a Jesús y son gente que te pueden hasta envolver en su carisma, que son gente que dice, wow, qué gente más chévere. Pero en verdad hay una diferencia entre lo que es el fruto del Espíritu y apariencias de piedad. Mira lo que dice. Templanza significa está relacionado con la sobriedad o moderación de carácter. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, o sea que ya tú no vas a matarla, te voy para encima para cogerte por el cuello, no, tú aguantas ahí, espérate un momento. Mira lo que pasa, entonces ya tienes que equilibrar, bendecido, porque tú no ves que a veces nosotros nos lanzamos por los impulsos y después nos sentimos tan mal, ¿sabes por qué? Porque tú tienes al Espíritu de Dios en ti, Dios no le va a gustar, tú te vas a sentir hecho nada, siendo todo lo que el Señor ha amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto le ha pasado que uno comete algo y después se siente tan mal? Y después, muchachos, a veces yo he dicho algo y después me he sentido tan mal que ha tomado 3 días para quitarme esa cosa de encima. Porque es que el Espíritu de Dios constantemente está ministrándote. Y es como un tipo de corrección que el Espíritu hace en ti, ¿no? Y yo recibo que nosotros que estamos en la palabra, no solamente, porque tú sabes, nosotros siempre estamos aprendiendo. El Evangelio de la Gracia, no, ya me lo sé, ya 2, 3, 4, y me conozco a Pablo de rabo a cabo y aquí se acabó todo. No,
Muchachos, cada día más tú vas a seguir creciendo y vas a seguir creciendo. Y entonces yo digo, wow, Padre, es una maravilla. Esta sabiduría multiforme. Tiene muchas formas. Siempre está ahí azocando las tuercas en tu vida, mejorándote, llevándote hasta la altura del varón perfecto. Y tú sabes todo lo lindo que no has sido tú, porque tú no tienes capacidad. Tu capacidad es muy limitada para llegar a templanza, para llegar a estas actitudes. Esto no lo produce ninguna escuela. Es más, tu madre te enseñó, mi hijo, salude, desde que eras chiquito, saluda a tu tía, y esos son buenos modales y buenas cosas. Pero esto del fruto del Espíritu, eso es otra historia. Eso es que Dios cogió tu carácter y te quebrantó y te despedazó y poco a poco comenzó a reconstruir tu carácter para que reflejes una carta de Cristo. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, cuando la gente nos miren, la gente tiene que ver una carta de Cristo. Ahora, ser una carta de Cristo y tener estas actitudes en nuestra vida indica, tú sabes que Pablo en algunos momentos dijo, yo les ruego que no tenga que ir con esa osadía que fui anteriormente, porque a él no le gustaba, pero le tocaba. A veces nosotros quisiéramos no ser tan directos con su palabra, pero a veces hay que venir con osadía. Entonces, ¿cómo venimos como ministros de Dios a llevar la verdad, pero con un carácter un poco más equilibrado? Y es verdad que a veces tenemos, es que lo que está escrito es lo que está escrito. Imagínate, si el nuevo pacto es lo que produce esto, pues entonces hay que ser fiel al nuevo pacto. Pero voy a resumir con esto. Es un tema muy sencillo. La conclusión es, se puede leer una persona, porque Pablo dice, cuando se lea a Moisés tienen un velo. Entonces, a nosotros no nos interesa a los que están con Moisés, queremos llevarlos a que sean cartas de Cristo. Porque Pablo dice que si estás con Moisés, entonces no estás convertido al Señor y en verdad no tienes libertad. Número 2, el propósito del Dios eterno en el primer pacto fue escribir letras en tablas. En este nuevo pacto Dios ha escrito en nuestro corazón de carne, donde aún en nuestra vida aquí exterior se debe reflejar esos componentes de Gálatas 5:22. Lo más maravilloso de todo esto es que Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, como de pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Porque estas cosas no se logran, ahora sí voy a actuar, que soy un personaje bien equilibrado. Eso no trabaja así, eso toma tiempo. El carácter tuyo para moldearlo, para sacar ese tesoro, porque tú eres lo más lindo que Dios ha puesto en este mundo, para que se vaya formando, para que se vaya reflejando. ¿Qué gloria que tuvo Moisés, que fue perecedera, que tuvo que poner un velo? No, esta gloria es más eminente. Esta gloria, la gente te ve ahí sencillito y normal, pero no, la formación de Cristo en ti, siéndole fiel y tu oído siempre lo prestando para la verdad, vas a comenzar a ver cosas maravillosas manifestado aún en tu propia carne mortal. Y vamos a terminar con este versículo. No se apaga, no se apaga. Vamos a terminar con este versículo. Segunda carta a los Corintios. Y con esto termino. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Versículo 10 en el mismo capítulo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también, diga para que también, también la vida de Jesús se manifieste ¿dónde? En nuestros cuerpos.
Entonces quiere decir que la vida de Jesús, ese evangelio eterno que Él nos ha dado, se puede reflejar en tu cuerpo. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a tu a carácter, muerte a tu opinión, muerte a que mi manera. Dios quiere que estés con su manera y no con tu manera. Luego dice, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Oye, la vida de Jesús se puede manifestar en tu carne mortal. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Imagínate el día que llegue la transformación de nuestros cuerpos. Que esa vida de Jesús se manifieste en tu carne mortal. Si eso es lo que va a transformar tu cuerpo en el futuro. Pero por ahora tenemos acceso a esa vida. Y esa vida es accesada a través de siéndole fiel a lo que está escrito, al nuevo pacto. Amén. Pues vamos a hacer una oración y con esto terminamos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu evangelio. Decimos que somos cartas tuyas, que seguimos reflejando el fruto del Espíritu de nuestras vidas y que tu verdad llegue a todas las naciones y que todos tus hijos sean alumbrados con este conocimiento. En el nombre de Jesús decimos que tu vida es manifestada en nuestra carne mortal por doquiera que nosotros nos presentemos en defensa de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, bendecidos con toda bendición. Escríbanos, llámanos, gracias.net, más información al final de este mensaje. Bendecidos. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo.